Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo curso de la especialidad de React.js. Ya es el tercer curso de nuestra especialidad. Hemos visto React desde cero, hemos visto rutas, hemos visto peticiones asíncronas, componentes de orden superior y también hemos visto los hooks que son una herramienta muy importante. Así que espero que hayan disfrutado de los cursos anteriores, los que han comprado tanto la especialidad como los que están suscritos a nuestra plataforma. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser comenzar con un nuevo curso en nuestra especialidad, y este curso va a ser orientado al manejo del estado. Vamos a manejar el estado de nuestras aplicaciones. Hagamos de cuenta de que un entrenador de fútbol profesional, se nos acercó y nos ha pedido una aplicación. ¿Qué tipo de aplicación nos ha pedido? Él quiere una app muy sencilla donde él tenga el listado de todo su equipo, todo ese equipo, y miren cómo está en mi diapositiva. Entonces estoy hablando del primer cuadro. Acá están las fotos de todos los integrantes de su equipo. Y lo que él quiere es poder ir separándolos entre quiénes van a ser titulares y quiénes van a ser suplentes. De esa manera él gráficamente va a poder visualizar cómo va a quedar su equipo. Entonces él muy fácil, muy rápido va a entender cómo va a distribuir los titulares, los suplentes y demás. Entonces nosotros agarramos el proyecto y lo vamos a desarrollar con React.js. Analicemos un poco la estructura de nuestros componentes. Bueno, es una sola página, no necesitamos un router, entonces, bueno, algo sencillo, solo es una página. Así que veamos qué va a tener nuestra página. Nuestra página va a tener, por lo visto, dos componentes, ¿no? Se nota que son dos componentes, equipo, y el otro componente es un poco más grande, el que va a contener a dos componentes como hijos, que precisamente son los titulares y los suplentes. Así que vamos a crear todos estos componentes. Cada jugador también va a ser un componente, y en el componente equipo, que está en la parte superior, los jugadores van a tener dos botones, uno para elegirlo como titular y el otro para elegirlo como suplente. Ya cuando estén tanto como titulares o como suplentes, también deberíamos tener otro botón para eliminarlos de ahí, ¿no? Y volverlos a subir al array de equipo, y de nuestra lista del equipo poder volverlos a agregar donde nosotros queramos. Ya no necesito esto, cierro y estoy en mi terminal. Así que en mi terminal voy a crear una aplicación. ¿Qué vamos a llamar a nuestra aplicación? Nuestra aplicación se va a llamar ED Manager. Bueno, sabemos que no nos acepta mayúsculas, así que por esta vez ED va a estar solamente con minúsculas y lo separamos con un guión. Con npx, recuerden, creamos nuestra aplicación React y se genera nuestra carpeta con todo lo básico que necesitamos. Entonces el proceso es bastante rápido, más cuando ya lo tienen en caché. Ahí ya es mucho más veloz el proceso. Luego de unos cuantos segundos, ustedes van a tener ya creada su carpeta con todo lo que ustedes necesitan. Listo, ya está nuestra carpeta creada. Voy a entrar a esa carpeta, ED Manager. Entonces, acá en ED Manager, esta va a ser la carpeta que voy a abrir con Visual Studio Code. Abro entonces este proyecto con Visual Studio Code. Entonces verán que el proyecto está bastante nuevecito. Como siempre, esto nos trae el index, que importa el index.css, que yo no lo necesito. Tampoco voy a utilizar el service worker. Puedo comentar esto. Listo. ¿Qué más no voy a necesitar? Este logo. No necesito el logo. Dijimos que no necesitamos el service worker. El index.css tampoco lo necesito. El app.test tampoco voy a necesitar, y el app.css tampoco. Entonces acá ya no tengo logo ni tengo mis estilos. Así que vamos a borrar incluso todo
lo que tenemos por acá y vamos a empezar de cero. Así que comencemos. Sin tiempo que perder, comencemos con nuestro ejercicio. Hemos visto en nuestro mockup, en nuestro wireframe muy básico, en nuestra diapositiva, que lo que necesitamos es un componente. En este caso, nuestra app va a ser nuestro componente principal. Y nuestro componente principal, ¿qué va a retornar? En este caso, solamente vamos a retornar una etiqueta main. Y la etiqueta main lo que va a contener es solo dos componentes, los dos componentes que habíamos visto en nuestro mockup. Entonces el primer componente va a ser el componente de los jugadores. Sé que yo no tengo ese componente, pero ya lo vamos a ir creando. El segundo componente va a ser ya el equipo seleccionado. Entonces ya después de haber seleccionado y dividido entre titulares y suplentes, yo voy a tener este otro componente, equipo seleccionado. Bien, ¿qué más tenemos? Le vamos a poner un nombre a la aplicación, un H1 que nos diga ED Manager, como le hemos puesto. Así, sencillo, esa es toda la estructura básica que va a tener nuestra aplicación. Pero lo que hemos dicho es que nosotros vamos a manejar toda la data, todo este equipo que nosotros tenemos, toda esta data la vamos a manejar desde un estado global. No la vamos a manejar dentro de los componentes ni nada. Los componentes solo se van a conectar a ese estado. Ahora van a ir entendiendo a qué nos referimos con esto. Entonces yo voy a utilizar dos librerías. Me voy a mi terminal y voy a instalar Yarn, Add, Redux y React Redux. Son las dos librerías que yo voy a instalar. Esperamos que carguen. Volvemos a nuestro código y ya podemos utilizar nuestro Redux y nuestro React Redux. ¿Qué nos permite hacer Redux? Redux lo que nos permite es poder tener un store. Van a aprender el concepto de store. Y el store no es otra cosa que el lugar, como su nombre dice, el almacén, donde va a estar precisamente almacenada la data de nuestra aplicación, la información que yo voy a utilizar. Para poder crear precisamente nuestro store, vamos a utilizar Create Store, que viene junto con Redux. Entonces importamos Create Store from Redux. ¿Qué vamos a exportar luego de esto? Entonces vamos a exportar precisamente la función Create Store. La vamos a exportar como default. Pero Create Store recibe como parámetro otra función. Y esta función es la función encargada de hacer los cambios en nuestra aplicación. A esta función se la conoce como función reductora. Entonces nosotros tenemos que crear esa función reductora que, como les digo, va a ser la encargada de hacer los cambios en nuestra aplicación. ¿Qué vamos a llamar a nuestra función reductora? Nosotros la podemos llamar como queramos. Cuando tú solo tienes una función reductora, lo estándar es que se llama reducer. A lo largo del curso vamos a entender nosotros que nuestras funciones reductoras pueden ser varias incluso y las podemos combinar. Pero como vamos a tener solo una, la puedo llamar reducer, o para entender, como yo soy el entrenador del equipo, le voy a llamar reducer entrenador. Entonces este va a ser mi reducer entrenador. Mi función reductora recibe dos parámetros. Recibe el estado actual como yo tengo almacenada la data en mi aplicación actualmente, y recibe un objeto. A este objeto le vamos a llamar action o acción. Esta acción nos va a indicar qué cambio precisamente debemos efectuar en el estado.
Entonces yo voy a tener que leer la acción y en base a esa acción voy a poder modificar el estado. Después de modificar el estado, yo voy a poder retornar un nuevo estado. De momento voy a retornar state, que al fin y al cabo es el mismo state que estoy recibiendo acá arriba. Pero este state, cuando uno carga la aplicación por primera vez, cuando le da acceder al sitio web, este estado puede ser undefined y nosotros no podemos retornar un valor indefinido. Así que lo que vamos a hacer es nosotros decirle que su valor por defecto sea un estado inicial. Y yo acá en el estado inicial puedo declarar un objeto. Entonces dentro de mi objeto yo voy a declarar todo lo que quiero que tenga mi estado global inicialmente. En vez de pasarle el objeto directamente acá, yo puedo crear una variable más arriba para que sea más elegante y le digo que cuál va a ser mi estado inicial. Entonces initial state va a ser mi estado inicial y como les decía va a ser un objeto. ¿Qué voy a querer yo como estado inicial? Hemos visto en la diapositiva que lo que yo quiero es jugadores, quiero otra parte de la información que guarde los titulares y otra parte de la información que guarde los suplentes. Entonces voy a crear una variable jugadores, un atributo jugadores y de momento va a empezar vacío, mi array va a estar vacío. También voy a tener los titulares, que también de momento van a estar vacíos, y los suplentes, que también va a estar vacío de momento. Como ven, mi estado inicial está vacío. Yo puedo poner la información acá, en un momento lo vamos a hacer, pero para comenzar, así está perfecto para nosotros. Entonces, este valor va a ser el que le voy a pasar acá como estado inicial. Así que, bueno, ya no necesito las llaves. Así que el valor por defecto de state va a ser el estado inicial. Con eso yo ya tengo mi función reductora. Entonces a mi create store, que es precisamente el que me crea el store, ya le puedo pasar el nombre de mi función reductora como tal. Así de sencillo. ¿Qué más vamos a ver? Una vez que nosotros hemos creado este store donde nuestra data, esta es nuestra data, donde nuestra data está almacenada, nosotros tenemos que decirle a nuestra aplicación que tiene que leer esta data. Pero para que nuestra aplicación se entere de que tiene la posibilidad de leer esta data, nosotros tenemos que avisarle, obviamente. Así que vamos a ir a avisarle. Para avisarle a nuestra aplicación que va a ser provista de una data que viene del store, nosotros vamos a utilizar el componente provider. El componente provider es un componente que viene en la librería React Redux. Y este componente tiene que envolver toda nuestra aplicación. Así que todo el contenido de nuestra aplicación, que antes lo teníamos solamente dentro del main, ahora va a estar envuelta en ese provider. Pero el provider no funciona solo porque sí. El provider tiene que saber qué va a proveer, ¿no? Provider es proveedor, pero el provider dice, ok, ya, está bien, ¿qué voy a proveer? Me tienes que decir qué voy a proveer. Y lo que yo quiero proveer es un store, me dice. Así que dame el store que yo voy a proveer. Entonces vamos a importar el store. ¿De dónde vamos a importar el store? El store lo importamos de nuestro archivo store que está en esta misma carpeta, store.js. Entonces de esta manera nosotros ya a nuestra aplicación le decimos que se conecte a ese store.
Así que estos componentes, jugadores, equipo seleccionado y todos los componentes que nosotros tengamos dentro de nuestro provider ya pueden leer lo que está contenido en el store. Hasta ahí todo va bien. Pero ¿qué nos está faltando? Nos está faltando declarar estos dos componentes, ¿no? No tenemos estos dos componentes. Entonces comencemos con el componente jugadores. Vamos a crear ese archivo. Voy a crear mejor una carpeta que se llame components. Y dentro de components voy a ir creando estos archivos. Entonces, jugadores.jsx. Jugadores.jsx, como dijimos, solo va a ser el contenedor de nuestros jugadores como tal. Así que algo que van a ver muy interesante a lo largo de este ejercicio es que yo no voy a utilizar clases, solamente voy a utilizar funciones. En la ideología, la filosofía de Redux precisamente es que nosotros podemos evitar el uso de funciones. Perdón, de clases y solamente limitarnos a las funciones, que son más que suficientes. Vamos a hacer un import de React from React. Vamos a declarar nuestra constante jugadores, que va a ser igual a lo que venga por acá, y yo voy a exportar esto por defecto. Por default jugadores. Ok, ya tengo ahí mi componente muy sencillo. ¿Qué va a tener entonces mi componente jugadores? Mi componente jugadores va a tener, bueno, de momento tengo que decirle que sea un section. Dentro de mi section voy a tener un título, le voy a poner de título jugadores. Y luego de eso yo voy a declarar el componente donde va a estar todo mi listado de jugadores. Así que voy a crear un div y le voy a llamar clase contenedor de jugadores. Entonces mi clase contenedor de jugadores, ¿qué va a tener? Mi clase contenedor de jugadores va a tener acá, lo vamos a comentar de momento. Bueno, acá yo dentro voy a escribir mis jugadores como tal. ¿Qué va a tener cada uno de mis jugadores? Entonces cada uno de mis jugadores voy a decir que va a ser un article. Entonces un article. Dentro de mi article yo voy a tener la foto de mi jugador, su nombre y dijimos dos botones. Un botón para poderlo agregar como titular y un botón para agregarlo como suplente. Entonces vamos a crear un img que va a ser la foto. Después vamos a crear un h3 que va a ser el nombre y luego un div que va a tener dos botones, botón y botón. Entonces esa va a ser la estructura básica de cada uno de mis jugadores. Ahora, ¿cómo yo me conecto a este array? ¿Cómo me conecto a este array jugadores para poder leer esa data de los jugadores? ¿Cómo es que me conecto? Atiendan muy bien acá. Yo voy a import la función connect. ¿De dónde? De React Redux. La función connect va a ser tipo nomenclatura de componentes de orden superior, muy parecida, y va a ser una función que recibe otra función. Y en la segunda función recibe a mi componente, que en este caso van a ser jugadores. Ahora, ¿qué recibe la función connect? La función connect recibe dos funciones. La primera es una función que mapea precisamente lo que tengo en el estado y lo convierte en propiedades. La segunda es una función que mapea las funciones que vamos a llamar dispatches y las convierte también en propiedades. Esas dos funciones reciben nuestro connect.
Entonces yo tengo que declarar esas dos funciones. Estas a la vez pueden ser objetos vacíos si es que no las vamos a utilizar. Entonces si es que alguna de estas dos ustedes no utilizan, pueden pasar acá directamente un objeto vacío. Vamos a declarar la primera función. La primera función va a ser la map state to props. Esta función recibe el estado y con el estado me retorna un objeto. Y en el objeto yo le voy a decir que voy a crear un atributo jugadores y le voy a decir del estado que estás recibiendo, también pásame la llave, el atributo jugadores. Entonces con eso yo ya accedo a jugadores. Entonces yo ya he conectado mi componente con mi store, solamente utilizando connect, así de sencillo. Y como ya está conectado, yo hago map state to props y leo este valor. Como yo ya tengo este valor, yo ya puedo ahora recibir ese valor por propiedades. Porque precisamente por eso esta función se llama map state to props, porque las convierte en propiedades. Entonces jugadores para mí ahora ya es parte de mis propiedades del componente, de mis props. Entonces lo que yo voy a hacer es decirle a jugadores que recorra, ¿no? Voy a hacer un map de jugadores, voy a recorrer ese array y por cada jugador que yo tenga voy a devolver ese article que tenía antes por cada uno de mis jugadores. Entonces la imagen va a ser el jugador.foto. Le vamos a decir el texto alternativo, le vamos a decir que sea j.nombre. Dentro del h3 yo voy a imprimir también j.nombre. Y en mis botones voy a tener un botón para decirle que el jugador sea titular y otro botón para que sea suplente. Este article le voy a dar una clase para que yo le pueda dar estilos posteriormente y mi clase se va a llamar jugador. Entonces así yo estoy recorriendo mi array de jugadores y los estoy dibujando completamente. Espero no haberme olvidado hasta el momento de nada. Entonces ya vamos a levantar nuestra aplicación para ver cómo ha quedado hasta el momento. Equipo seleccionado no tengo, entonces de momento lo voy a eliminar. Y acá me falta importar jugadores. Puedo hacer que Visual Studio Code me haga la importación directamente. Entonces ya miren, en la línea 4 aparece la importación. Guardamos. Voy a levantar mi aplicación. Miren que ni la hemos levantado en el servidor. Yarn start. Entonces, ahora sí, levantamos. Se me ha abierto por acá. Es muy probable que nos dé alguna advertencia o algo. Bueno, nos dice que map dispatch to props no está definido. La segunda función que yo le pasé al componente no la hemos escrito, ¿no? En ningún lado la hemos escrito. Tenemos dos opciones. Como les decía, escribirla y que nos devuelva un objeto vacío de momento, o acá directamente decirle que reciba un objeto vacío. Para efectos didácticos del ejercicio voy a hacerlo rápidamente. ¿Qué va a ser? Map dispatch to props va a ser igual a una función que recibe un dispatch y me retorna un objeto vacío. Entonces con eso ya está declarada nuestra función. Guardamos, volvemos y ya tenemos nuestra aplicación. ED Managers, jugadores. Y acá supuestamente se está mostrando nuestro listado de jugadores. Pero yo no tengo ningún jugador. ¿Dónde está mi código? Miren, mi array de jugadores está vacío. Lo que yo voy a hacer es llenarlo para que mi aplicación empiece con información. Tengo un JSON por acá que ya he traído preparado y vamos a crear, por ejemplo, tengo un objeto
y que jugadores sea un array. Y ese es mi primer objeto del array. Un objetito que tiene ID, digamos 1, nombre, Juan Carlitos, y su foto. Entonces, si yo guardo acá, mi aplicación ya debería tener un jugador. Veamos, guardo. Ahí está mi jugador, Juan Carlitos. Entonces, de la misma manera yo puedo ir poblando este array. Voy a agregar 2 más. Primero, voy a ir poblando mi array. Entonces ahí, guardo. Ahí ya tenemos 3 jugadores, Juan Carlos, su servidor y Alejo García. Entonces, miren que nosotros ya estamos leyendo la información desde nuestro store. No estamos leyéndola desde un solo componente, no estamos leyéndola en nuestro componente padre app y de ahí empezar a pasarle a los hijos. No, nosotros guardamos la información en un solo lado y directamente de ahí podemos leerla. Entonces yo ya tengo 3 jugadores, pero ahora lo que me interesa es poder agregarlos a mis otros contenedores, como dijimos. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a construir la funcionalidad de los botones. Si vamos acá, miren que cada uno de ellos tiene 2 botones, titular y suplente. Entonces, lo que yo voy a hacer es que cuando presionemos titular, Juan Carlos pase al equipo titular, y cuando presionemos suplente, Juan Carlos pase al equipo suplente. Obviamente Juan Carlos no puede estar en los 2, entonces también vamos a validar que solamente pueda ir a uno de los 2. Hasta ahí, si tienen alguna pregunta, espero sus preguntas. Vamos a agregar entonces la funcionalidad de poder ser titular y poder ser suplente. Pero para que yo pueda probar esos botones, no tengo ahora mismo los componentes de titulares o de suplentes. Entonces yo voy a agregar esos componentes. Así que me voy a ir a mi app.js y dijimos que debajo de jugadores vamos a tener un componente que va a ser equipo seleccionado. Equipo seleccionado va a tener 2 componentes hijos, así que declaremos nuestro componente equipo seleccionado .jsx. ¿Qué va a ser equipo seleccionado? Equipo seleccionado muy rápidamente va a ser import react from react const equipo seleccionado. Va a ser igual a una función que lo que me retorne sea directamente un section, y dentro de mi sección yo voy a tener 2 componentes, titulares y suplentes, así de sencillo. Entonces dentro de mi sección yo solamente voy a tener titulares y suplentes, nada más. ¿Para qué he hecho este componente? Este componente más ha sido por fines didácticos, la verdad. Si se dan cuenta, yo acá directamente podía haber metido ese section y llamar a estos 2 componentes. Pero lo que quiero que entiendan es que no importa los niveles de si el componente es hijo, si el componente es nieto, no importa eso. Ustedes pueden seguir leyendo la data del store global, no importa el nivel donde se encuentren sus componentes. Entonces hacemos un export default del equipo seleccionado, así sin más. Entonces ya está guardado, y acá en mi app ya puedo importar equipo seleccionado. Súper. Entonces me están faltando ahora estos 2 componentes. Vamos a crear esos 2 componentes. Por un lado, titulares.jsx y también luego suplentes.jsx. ¿Qué va a ser titulares.jsx? Import react from react. Esto va de memoria. Esto va a ser a titulares, que va a ser igual a
una función, y esa función que me va a devolver en este caso. En este caso yo voy a devolver todo el componente de nuestros jugadores titulares. Entonces voy a declarar otra vez otro section. Dentro de mi sección yo voy a tener un h2 que diga que estos son mis jugadores titulares. Dentro voy a tener un equipo de fútbol, obviamente mis titulares. Así que le voy a decir qué jugadores van a ir a la cancha. Entonces ahí está, div de class name cancha. Dentro de esto yo voy a, de la misma manera en la que he hecho un map acá en jugadores, hice un map, de la misma manera yo voy a hacer un map de los jugadores que yo reciba en los titulares. Entonces voy a recibir una propiedad que se va a llamar titulares, y acá a los titulares le voy a hacer un map. ¿Un map de qué? De un jugador, digamos, cada titular al fin y al cabo es un jugador. ¿Y esto qué me va a retornar? Otra vez me va a retornar un article. Un article. Dentro de mi article, bueno, este article que tenga la clase titular. Y dentro de mi article voy a tener un div donde voy a tener, ¿qué cosas? Un img donde su source va a ser otra vez j.photo, su alt, esto ya lo hemos hecho con el jugador anterior, su alt va a ser j.nombre, y además de eso, en este div voy a agregar un botón que tenga una letra X. Entonces, ¿para qué quiero eso? Para que yo pueda darle como a cerrar, digamos. Yo le puedo dar a cerrar a mi jugador, y cerrándolo lo voy a eliminar de la cancha. También voy a imprimir su nombre. Entonces su nombre va a ser un P, y acá imprimo j.nombre. Entonces ese es nuestro componente titulares. Así que nosotros podemos hacer un export default de la misma manera. ¿De qué? De titulares. Pero titulares tiene que estar también conectado a nuestro store. Si no, ¿de dónde va a leer la información que requiere? Así que lo conectamos. Ahí está. Y acá también le vamos a pasar dos funciones. Dijimos, de la misma manera que en jugadores, dos funciones acá. Map state to props y map dispatch to props. Bueno, para hacerla fácil, copio eso y pego. Entonces le pasamos map state to props y map dispatch to props. Resulta que nosotros acá estamos utilizando titulares, no estamos utilizando jugadores. Entonces cambio la palabra jugadores por titulares. Listo, ahí está. Entonces ya tenemos la estructura de nuestro componente titulares. Vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestros suplentes. Luego se van a dar cuenta por qué no lo estoy haciendo en uno solo, pero vamos a hacer lo mismo. Uy, miren, el connect se me importó de no sé dónde. React Redux. Uy, bien que me di cuenta. Entonces vamos a hacer la misma idea, pero para nuestros suplentes. Entonces este proceso ustedes ya lo saben, ya lo conocen mucho más rápido. Veamos, voy a crear un archivo que se va a llamar suplentes.jsx y voy a copiar todo el contenido de mis titulares. Copiamos, pero este va a ser suplentes. También tengo que exportar entonces suplentes. Y acá también suplentes. Suplente.
Creo que solamente suplente y suplentes. Bueno, mi class name también le voy a poner suplentes. Aunque no lo necesito, pero sí, está bien. Suplentes, no hay problema. ¿Qué más necesitamos? Hacer el uso de este suplente acá en suplentes. Perfecto. Entonces ya de esa manera rápidamente hemos escrito nuestro componente suplentes. En nuestro equipo seleccionado ya podemos importar esos dos componentes, titulares y suplentes. Veamos cómo está hasta el momento nuestra aplicación. Guardamos. No cambié una palabra acá. Suplentes. Suplentes. Perfecto. Entonces miren, ya tenemos jugadores, ya tenemos titulares, tenemos suplentes. Hasta el momento no tiene mucho chiste nuestra aplicación. Ahora sí viene lo divertido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que yo al apretar el botón titular se agregue este jugador a los titulares y cuando apriete el botón suplente se agregue a los suplentes. Hagamos eso. En el botón yo voy a llamar a el evento onClick y miren que mi evento onClick va a recibir directamente un callback y yo le voy a pasar directamente también el nombre de una función. Entonces le voy a llamar agregar titular y voy a mandarle mi objeto J, que J contiene a todo mi jugador. Pero yo para poder utilizar de esta forma agregar titular, yo tendría que recibir esa función por propiedades. Entonces, si yo quiero recibir esa función por propiedades, ¿dónde se convierten las funciones por propiedades? Y resulta que las funciones que se convierten por propiedades vienen acá, en el map dispatch to props. Específicamente, este tipo de funciones son las encargadas de llevar las acciones que van a ser leídas por mi reducer para poder cambiar al estado. Entonces, yo de esa manera ya puedo utilizar agregar titular como una propiedad. Así que en mi map dispatch to props yo ya puedo declarar lo que va a hacer mi función agregar titular. Agregar titular va a recibir un objeto, en este caso una J, un jugador, digamos. ¿Y qué va a hacer mi agregar titular? Mi agregar titular va a invocar al dispatch, que lo estábamos recibiendo acá. Y en mi dispatch yo voy a crear un objeto. Miren, yo voy a crear un objeto. Ese objeto le voy a poner un identificador, un tipo, y de identificador le voy a llamar agregar titular. Entonces, para que yo sepa que precisamente estoy haciendo esta acción de agregar un titular. Y también le voy a mandar esa J. En vez de J le voy a llamar jugador. Así, esto es más legible. Jugador. Entonces, en mi dispatch estoy directamente pasándole un objeto. ¿Dónde voy a yo recibir ese objeto? Ese objeto lo voy a recibir en el store. Recuerden que cuando nosotros hemos creado nuestro reduce entrenador, yo les dije, vamos a recibir también un action. Y precisamente este objeto que acabo de crear, este objeto es un action. Así que yo voy a recibirlo acá. Veamos si es verdad. Vamos a hacer un console.log de action. Guardamos. Veamos si no me estoy olvidando de nada. Ok. Voy a abrir mi consola. Entonces apretamos titular. Clic. Ahí está. Miren, me llegó precisamente ese objeto. Me llegó un jugador que a la vez también tiene todo el contenido de un jugador. Y me llegó un tipo. Agregar titular. Entonces yo ya puedo manipular este objeto
sabiendo que la función, la acción que quiero realizar es agregar titular. Así que vamos a hacer eso. ¿Qué me está riñendo acá? Me está diciendo que en el map no le he puesto un key acá. Entonces, para efectos prácticos y rápidos, esto va a ser el ID. Y también en equipos, en titulares, lo mismo. El key va a ser igual a j.id, y lo mismo en suplentes. Hasta ahí estamos bien. Bueno, volvamos. Ya hemos dicho que en el console.log yo recibo esa acción. Entonces yo voy a validar. ¿Qué hemos recibido? A ver, si recuerdan, cuando yo le di clic en titular, hemos recibido un tipo y un jugador. Entonces yo voy a validar que si esta acción se llama tal cual. Entonces le digo, si la acción .type es igual a agregar titular, que es un string, si pasa eso, ¿qué vamos a hacer? Voy a agregar al jugador a mi array de titulares. ¿Cómo agrego mi jugador a mi array de titulares? Fácil. Le voy a decir que me retorne esto, un nuevo objeto que va a tener todo lo que ya tiene el estado, y además le voy a decir a titulares que sea state.titulares. ¿Por qué? Porque estoy leyendo el valor que actualmente hay en titulares. Digamos que titulares no está vacío, digamos que titulares ya tiene 5 objetos. Entonces, si solamente yo le paso acá, cada vez voy a tener solo uno. Se van a reemplazar mis 5 y se va a convertir en 1. Entonces, yo primero tengo que leer lo que ya tengo, que son esos 5, y recién concatenar. Y voy a concatenar action.jugador. Porque yo sé que en el objeto action me está llegando un jugador. ¿Cómo lo sé? Aquí está, miren. En el action me está llegando un jugador. Entonces, ahí está. Veamos si funciona hasta ahí. Guardemos. Ok. Vamos a probar con Alejo, que es el que está más abajo. Le doy clic a titular. Titular. Ahí está, miren. Se agregó a nuestros titulares. Entonces, ya está funcionando. Con un pequeño error. No error, sino que nos falta hacer una validación. Si yo vuelvo a agregar a titular acá, miren. Se está empezando a volver loco porque estoy pudiendo agregar más de un Alejo al equipo titular. Eso está mal. Entonces voy a actualizar esto y voy a validar que no pueda hacer eso. ¿Cómo podría validar rápidamente? Voy a hacer desaparecer a Alejo de acá una vez que yo presione titular. Entonces le voy a decir que además que titulares sea esto, voy a decir que jugadores ahora va a ser lo que estaba en jugadores antes, lo que estaba, y lo voy a filtrar. Lo voy a filtrar ¿cómo? Voy a decir que si el ID es diferente del action.jugador.id, solamente los que sean diferentes permanezcan en mi array de jugadores. Entonces, repaso esto. Sé que jugadores es un array, entonces voy a filtrarlos. Entonces voy a ir recorriendo mi array. Cada uno de mis objetos va a ser J. Entonces le voy a decir a J, tu ID es diferente al ID que está viniendo de este jugador. Si es diferente, te quedas. Todos se van a quedar. Pero va a llegar uno que va a ser igual. Entonces, al que sea igual, no lo agrego. Entonces, solo van a quedar los que sean diferentes. Guardo. Probemos. Alejo titular. Miren, ahora sí. Entonces, ya Alejo desapareció del otro array y ya solamente pertenece a los titulares. Vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo con los suplentes. Ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, jugadores
suplente. OnClick, a modo de repasar, así ya en la segunda entienden mejor. OnClick me va a recibir un callback que se va a llamar agregar suplente. Y agregar suplente, ¿qué va a hacer? Va a recibir un J. Entonces acá yo tengo necesariamente que recibir agregar suplente. Ahora, ¿dónde declaro agregar suplente? Acá debajo, agregar suplente. Agregar suplente va a recibir un jugador, es muy parecido, y con eso va a ser un dispatch que va a mandar una acción, pero en este caso mi acción se va a llamar agregar suplente. Y también le mando el jugador. Entonces, ya está, listo. Así que aquí en mi store voy a agregar otra validación. Bueno, 2 ifs ya están bien, pero más de 2 ifs ya saben que ustedes deberían utilizar un switch. Ya terminemos el ejercicio con los ifs. Si nos da tiempo lo refactorizamos y lo convertimos en un switch. Le voy a decir acá, si la acción es de tipo agregar suplente, si es de ese tipo, entonces ¿qué me vas a devolver? Me vas a devolver el estado como estaba hasta hace un momento, pero en este caso yo quiero que suplentes sea el estado, los suplentes que están en el estado, y a los suplentes concatenale el jugador. Entonces miren que es muy similar. También a los jugadores hazle un filter. Eso es exactamente lo mismo que ya tenemos arriba. State.jugadores.filter, y voy a filtrar que si j.id es diferente de action.jugador.id. Entonces, eso fue a manera de repaso porque la funcionalidad es exactamente la misma. Guardemos. Vámonos a nuestro navegador. Veamos, Alejo va a ser suplente ahora. Tic. Ahí está en los suplentes. Beto va a ser titular. Tic. Ahí está en los titulares. Y Juan Carlos va a ser también suplente. Tic. Ya funciona. Entonces nosotros ya podemos decidir qué jugadores van a ser titulares y qué jugadores van a ser suplentes. Actualizo y puedo volver a probar. Juan Carlos ahora va a ser titular, Beto va a ser suplente y Alejo titular. Entonces tengo 2 titulares y un suplente. Hasta ahí hemos llegado a la funcionalidad de poder agregar los titulares y los suplentes. Pero ¿qué pasa si yo me arrepiento de que Beto sea suplente? ¿Cómo es posible que Beto sea suplente? Entonces mejor saco a Alejo de la lista de titulares y lo agrego a Beto. Entonces para esto lo que vamos a hacer es agregarle una funcionalidad a esta X. Y la X lo que va a hacer es quitar a nuestro objeto de donde esté y lo va a llevar de vuelta a los jugadores. ¿Ok? Si tienen alguna duda, este es el momento. La funcionalidad, perdón, acaba de llegar una pregunta. ¿Se puede utilizar las props y el store al mismo tiempo si la lógica de negocio lo requiere? ¿O si uso Redux debo estar ceñido solo a usar el store? Bueno, las props, claro que las tienes que usar. Las props es mandatorio. Lo que podrías debatir es si tienes que usar el estado de cada componente o solamente el estado global. Tal vez te quisiste referir a eso. Lo recomendable es que todo esté almacenado en Redux en lo posible. En muchos casos vas a tener que utilizar estados de los componentes, pero un principio de Redux es que Redux debería ser la única fuente de la verdad. Así es que hacen llamar ellos a ese principio, donde Redux tiene que ser tu única fuente de datos. Marcelo dice, consulta, ¿solo es el store donde almacena? Sí, exacto, justo lo que acabo de decir. Tienes que tener solo una fuente de verdad. Entonces ese es el store.
Ok, entonces continuemos. Vamos a darle funcionalidad a nuestro botoncito X. Nuestro botoncito X, ¿dónde está? Está en los titulares. Entonces aquí está mi botoncito X. Vamos a darle la misma funcionalidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Otra vez, un onClick que sea igual a un callback. Entonces, en este caso le vamos a llamar quitar titular, digamos. Y quitar titular va a recibir otra vez el jugador. Para poder hacer la validación, necesito quitar titular. ¿Y dónde defino mi función quitar titular? En mi map dispatch to props. Quitar titular va a recibir un jugador y con eso va a retornar un dispatch que mande un objeto de tipo quitar titular y jugador. Bien, así de sencillo. Entonces vamos a nuestro store. Bueno, un tercer if ya está muy feito, pero terminemos de una vez. Si la action.type es igual a quitar titular, ¿qué voy a hacer? Si eso pasara, voy a retornar como nuevo estado de mi aplicación el state que tenía antes, y a mis titulares le voy a decir que esta vez ellos se filtren. Entonces titulares.filter, y estamos haciendo el proceso a la inversa. Entonces voy a filtrar el titular que solo permanezcan los que sean igual a action.jugador.id. Y los jugadores ahora va a ser un concat, jugadores.concat. ¿Y qué le vamos a concatenar? Le vamos a concatenar el jugador. Así de fácil. Entonces veamos si funciona. Voy a agregar a Alejo como titular. OnClick. Faltaba OnClick. ¿Dónde está? Acá. Mayúscula. Ahora sí. Titular. Bien. Probemos el botoncito X. Aquí está el botoncito X. No sé si alcanzan a ver. Bueno. Entonces probemos el botoncito de la X. Tic. Miren, se volvió a subir. Ya está fuera de los titulares y vuelve a estar en el equipo. Beto, a ver. Está en titulares. X. Se volvió a subir. Súper. Entonces ya tenemos la idea para quitar un titular. ¿Cómo creen que va a ser quitar un suplente? Quitar un suplente va a ser exactamente lo mismo. Entonces, para quitar un suplente, repasemos. Llamamos al evento onClick y al onClick le pasamos un callback que se va a llamar quitar suplente. Entonces, para eso yo necesito por propiedades poder utilizar quitar suplente. Ahora, defino qué es quitar suplente. Quitar suplente va a recibir un jugador y va a despachar una acción. La acción va a ser de tipo quitar suplente y como objeto mando el jugador. En mi store voy a tener que hacer esto mismo, pero con los suplentes. Entonces ya me copio directamente. Entonces, si es quitar suplente, le voy a decir a los suplentes que sea un filter. Bien, así de fácil. Guardemos, probemos. Juan Carlos suplente. Bien,
cerrar. Ah, funciona. Alejo suplente. Beto suplente. Los dos están de suplentes. Entonces, Beto fuera. Alejo fuera. Chévere. Ya está. Ya tenemos la funcionalidad de nuestro ED Manager. Entonces, ya es todo el ejercicio. Le vamos a dar un par de ajustes para que vean qué chévere puede quedar esto. Pero este era el ejercicio que quería mostrarles. ¿Cómo podemos nosotros manejar el flujo de nuestra información desde un estado global? Ahora, tengo mi JSON, les dije mi JSON de jugadores. Entonces lo que voy a hacer es mi JSON de jugadores. Lo voy a eliminar. Y voy a pegar este nuevo JSON. Ahí está, miren, más largo mi JSON. Entonces miren cuántos jugadores ahora tengo. Oh, tengo una coma de más, me dice. Una coma de más. Tengo una coma de más acá. Ok, tengo todo el equipo de ED Team como mi listado de jugadores. Wow, algunos tienen fotos muy gigantes. Entonces ya funciona. Entonces ya podemos decir que Álvaro va a ser titular, Alexis va a ser titular, Manu va a ser titular, pero Harold va a ser suplente, Andrés va a ser suplente, Ricardo va a ser titular. Veamos cómo está quedando nuestro listado por abajo. Titulares: Álvaro, Alexis, Manu. Entonces Ricardo, suplentes: Harold, Andrés. Probemos las X. Ya vuelven todos. Perfecto. Sigo teniendo una coma en la línea 4. Bueno, es que tengo una coma de más. Me dice, ¿dónde está? Aquí hay una coma de más. Aquí hay otra coma de más. ¿Por qué? O sea, ¿por qué aparecieron comas? Bueno, entonces ya podemos nosotros decidir cómo manejar nuestro equipo. Ahora, ¿cómo le agregamos estilos a nuestra aplicación para que se vea mucho más bonita? Le vamos a agregar un par de estilos que les va a gustar súper. Veamos. En mi carpeta Source voy a agregar una nueva carpeta que se va a llamar Styles. Dentro de Styles voy a crear un archivo que se va a llamar styles.scss. Acá yo ya voy a poder escribir el código SAS que yo quiera. En mi app.js voy a importar ese archivo. Import styles/styles. Importo. Acá, como les decía, puedo escribir el código SAS que yo quiera. Pero para que SAS se compile en React, lo que vamos a hacer es parar nuestro servidor. Miren que ya me había dado error. Y vamos a instalar con yarn la dependencia Node SAS. Entonces, Node SAS nos va a permitir poder compilar archivos SAS precisamente en nuestro código. Una vez que esto esté instalado, ya podemos volver y utilizar código SAS. Por ejemplo, vamos a poner un body, y al body le vamos a poner un background. ¿Qué fondo quieren? Background black, ok, y color white. Bueno, yo puedo decirle acá, para ver si esto está funcionando, quiero que lo H1, H2, H3, HP, todo esto sea color white. Entonces de esa manera vamos a validar si SAS está funcionando. Guardamos, vamos a nuestro proyecto y... perdón, me faltó la extensión del archivo acá, styles.sss. Guardamos. No levanté el servidor. No levanté el servidor. Ok. Ahí. Ok, ya quedó. Entonces ya compila SAS.
El texto está blanco, el fondo también está negro. Así que para terminar el ejercicio les voy a pegar dentro de este archivo SAS, voy a pegar unos estilos que yo ya había preparado. Denme un segundo. ¿Dónde está mi archivo preparado? Para empezar tengo acá styles y acá. Miren, aquí está todo mi SAS. Pero lo que quiero también es dentro de mis... Ok, quiero ir a mis titulares. Y dentro de mis titulares, antes de que termine este div, voy a importar una imagen. Entonces voy a hacer un import from... ¿Por qué esto? Ok, un import de una cancha de fútbol from, y la voy a importar desde ¿dónde? Desde ¿dónde estaba esto? Cancha punto svg, creo que es así. Ok, y cancha source cancha, no, perdón, y alt le vamos a poner cancha de fútbol, una cancha de fútbol. Cerramos esta imagen y veamos si ya funciona. Ahora sí, entonces ya le he agregado algunos estilos a mi proyecto. Vamos a ir a nuestra aplicación. Vamos. Y miren cómo ha quedado esto. Ahí está nuestro listado de jugadores. Voy a cerrar esto. Miren cómo ha quedado nuestro listado de jugadores. Y miren cómo ha quedado nuestros titulares y nuestros suplentes. Entonces vamos a probar nuestra aplicación. Pero antes yo quisiera esto ponerlo como una grilla. Y para eso igual tengo un script que quisiera de una vez pegarlo. Así no nos complicamos la vida. Y les explico qué pasó en nuestro script. Entonces voy a pegar mi script en jugadores. Ok. Y bueno. Este script lo que hace es contener un scroll y generar un grid. Veamos si funciona. Miren cómo ha quedado. Miren cómo ha quedado mi listado de jugadores. Tengo a Juan Carlitos, a Beto, a Alejo, a todo el equipo de The Team como jugadores de mi equipo y puedo decidir si van a ser titulares o suplentes. Entonces ahí está todo el equipo de The Team. Ya quedó. Ahora vamos a utilizar nuestra aplicación. Vamos a testearla. Ojalá no se haya roto nada por el camino. Veamos. Juan Carlos, titular. Juan Carlos va a ser el portero. Miren, se puso de portero. Beto va a ser, no sé, de momento Alejo, que sea el defensor. Álvaro, vamos a ver a Juan de titular, a Harold también de titular, a Andrés de titular, y miren cómo se están ubicando en la cancha. Esto ya es solo CSS. Esto es la magia de CSS. Entonces voy a seguir agregando mi equipo. Entonces todos vamos a hacer titulares menos 2, que se quedaron dos como opción de suplentes. Entonces agregamos suplentes. Entonces ahí está nuestra aplicación. ¿Qué pasa si yo hago hover? Entonces miren, cuando hago hover recién aparece la X y yo por ejemplo quiero sacar a Alejo, no quiero que Alejo sea titular. Entonces lo saco. Entonces vuelve, se reordena mi equipo y yo voy a sacar también a Percy. Y ahora recién voy a decir a Alejo que sea suplente y Percy sea titular. Entonces ya tenemos nuestra aplicación
funcionando. Esa fue la alineación titular de EDTeam, gracias a React Redux, y un agradecimiento muy especial a la persona que prácticamente realizó todo este código CSS. Entonces yo estaba pensando en el ejercicio que quería darles a ustedes para que entiendan el manejo del estado, y anoche a nuestro equipo de frontend yo les comenté más o menos lo que íbamos a hacer, y Juan Alexis, que es nuestro diseñador de experiencia, se brindó a hacer esta pequeña interfaz. Solamente él hizo el código SAS. Así que con este código SAS que él hizo quedó espectacular. Miren cómo la funcionalidad, lo que yo programé, la aplicación que yo había creado, de funcionar funcionaba. O sea, la podíamos haber dejado ahí, pero la magia del CSS nos permite que esto termine de esta manera. Entonces, así quedó nuestro proyecto. Podemos ir sacando a más jugadores. Nuestro equipo se reordena cuando quedan menos jugadores, pero bueno, los podemos ir sacando. Ahí Juan Carlos, que juegue solito. Espero que este ejercicio les haya gustado. Voy a leer si tienen algunas preguntas por ahí. Marcelo dice, ¿podrías repetir qué librerías se tienen que instalar? Ok, vamos al código. Miren que si voy al package JSON, a ver, React DOM y React, obviamente que vinieron junto con Create React App cuando hemos creado la aplicación. Y React Scripts también. Entonces esos tres no hemos instalado. Los únicos que hemos instalado nosotros es React Redux y para compilar el SAS hemos instalado al final Node SAS. Entonces no hemos instalado más dependencias. Miren, más que eso no hemos utilizado. Así que tampoco fue gran cosa. Con eso más que suficiente. Ahora bien, nosotros en el curso vamos a ahondar mucho más en conceptos. Redux tiene una infinidad de conceptos que acá no hemos podido tocar. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a los suplentes o a los jugadores, van a ver que acá estos objetos están como que quemados acá. Pareciera que algo anda mal. Cuando quemas cosas, algo se va a romper. Así que sería mejor sacarlos de acá, llevarlos a otro archivo donde no se pueda romper fácilmente. Entonces, ese tipo de conceptos y prácticas vamos a ver durante el curso. Vamos a ver por qué estas cadenas de texto están aquí y cómo podríamos utilizar una práctica adicional para evitarlas. ¿Qué más vamos a aprender en el curso? Miren, nuestro store es un JSON con todos los jugadores. Ahora mismo no tenemos nada más de información. Durante el curso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que esta información podría venir desde una API. Obviamente, podría. Es más, debería, ¿no? Porque nosotros no vamos a estar quemando información acá. Entonces, nosotros queremos construir esa información desde una API. Así que vamos a ver cómo conectarnos a una API desde Redux. Y vamos a ver muchas otras cosas más. Entonces, aprovechen que precisamente esta semana estamos con descuentos en EDTeam. EDTeam está con descuentos de hasta el 30% de descuento. Si ustedes a precio normal, a $30, pagarían durante 12 meses, terminarían pagando 360. Entonces, en vez de pagar 360, pueden tener un descuento de aproximadamente 30% y solo pagar 250 solo por esta semana. Así que utilicen el cupón EDICUPON, pueden suscribirse y también pueden suscribirse si quieren mensual, semestral o de la forma que ustedes prefieran, o también con el método, con el paquete estudiantil. Así que va a ser muy chévere tenerlos durante el curso. Espero que el ejemplo les haya gustado. Muchas gracias por estar con nosotros.